¿Me perdiste? Sí, sí, sí. Te perdí por un momento para y volviste, como siempre. No, decía que también, que por aquí hay unos días lindos también, así que estamos bien. Sí, 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 Y con mucha energía. vamos, vamos, claro que sí. Hoy, hablando de energía, hoy va a venir una persona que nosotros hemos mencionado muchísimo en este programa, debo Es decir. cierto, cierto, El, cierto. el famoso, el famoso Isaí. Mira, ¿ves? Ahora comienzan ahora agregan efectos, qué topetitud. Y sí, acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El equipo técnico se luce, se luce. Voy a Ya, controlar si está saliendo bien el audio. Un segundo. dale, dale. El equipo técnico va a hacer unas verificaciones por allí. Ya está saliendo. Esto debería dejarlo abierto. Si no tengo que estar. Listo. ¿Está saliendo todo bien? De ¿Todo pronto, perfecto? excelente, buenísimo. Bueno, ya nosotros hicimos promoción de quién era que venía el día de hoy, pero ya Sí. las personas que nos siguen desde buenas, buenas, señor Pancho, ¿cómo me le va? Ya las personas que nos siguen desde los primeros programas han escuchado hablar un Ujú. montón de Y esta aparte, persona que aparte ujú, es un amigo. Así que es hoy un hay amigo. charla entre amigos, Sí, 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 bien distendida, bien relajada. sí, 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 Pero tranqui. intentando siempre traer algunos conceptos, algunas cosas para que la gente vaya descubriendo este mundo de que intentamos nosotros comunicar. Sí, señor. Y además de que me parece que está súper buena la charla que vamos a hacer hoy porque es el lado B de algo que hemos hablado durante Sí, también todos los programas, que es la espiritualidad. sí, sí, sí. Aparte de un concepto que ya lo hemos tocado aquí en los primeros programas, pero Eh, nunca está de más traer una mirada de alguien que sabe mucho del tema, que ha eh, estudiado mucho y que para despejar un poco de dudas también, que hay mucha confusión con respecto a este concepto. sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, si quieres, ya llegó para el Braille. Hola, hola. Los saludos desde la bike nuevamente. Amo que mientras vaya dándole a la bike, ahí nos va escuchando. Vamos a presentar entonces al ¿Ok? chico o al famoso Isaí. Así que bienvenido, Isaí. ¿Por dónde anda? A ver, A a ver ver. ahí. Hola, Hola. buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad, estoy muy contento de participar en su proyecto y esperemos dar lo mejor en este momento. Vamos, vamos. Ánimo, como dicen por ahí. Bueno, pues empecemos, no sé cómo. Gracias, gracias. Jorge, me encanta. Jorge Eh, está como niño chiquito con los soniditos. sí. Jorge, Carlos, fíjate que todo Bueno, Isa, perfecto. bienvenido a Sincronía. Muchas gracias de nuevo. Bienvenido, bienvenido. Bueno, primero nos gustaría escuchar, para que las personas te conozcan, ¿no? De una forma como de dónde vienes, quién eres. Esto, tipo, ahorita me va a decir en qué contexto. Mira, Isaí. No, no, sí. Pero quizás, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la espiritualidad? Eso también me gustaría saber. Bueno, mi historia de vida es un poco, eh, compleja en algunos aspectos porque he vivido, la verdad, estoy muy agradecido con el universo, Dios o como la mayoría de las personas lo quieran conocer, porque se han encargado de mostrarme muchas cosas a lo largo de mi vida en su momento correcto. Yo vengo de una familia que al principio era muy apegada a lo que era la religión, entonces tuve una gran influencia religiosa en mis primeros años de crecimiento, entonces eso me ayudó mucho a entender la espiritualidad. Yo creo que fue el primer acercamiento que tuve con todo esto de la espiritualidad. Ujú. Eh, Mi mamá, por así, cuando yo era pequeño, ella era la maestra de una escuela bíblica para niños. Entonces, yo me sabía, yo creo que por eso es que me podría decir que pues, tengo un gran conocimiento en lo que es las historias bíblicas, porque desde pequeño las estuve escuchando y las estuve escuchando bastante tiempo. Entonces, esto despertó en mí ese interés y después, con el tiempo y con el conocimiento y como la vida misma me ha puesto en ciertas circunstancias, me ha permitido profundizar más en los temas y no solamente tomarlo a la ligera o superficial.
Entonces yo creo que esa es mi historia de vida. He sido, puedo decirlo con toda seguridad, bendecido porque las circunstancias que han ocurrido dentro de mi vida y en su momento me han permitido no solamente ver las cosas como una persona normal, sino por los ojos de diferentes culturas, diferentes religiones. Bien. Y actualmente eso es lo que, pues, es lo que soy ahora. Y bueno, Claro, ahora me hace todo el sentido del mundo esta información que está dando Isa, porque si ustedes pudieran escuchar las charlas que a veces nos pegamos, tipo en el grupo que empezamos a hablar, y no, es tipo un delirio místico, pero es muy, muy maravilloso porque es súper enriquecedor todo el tiempo. Em, a ver, le pregunto al equipo técnico, ¿qué es lo Está, está, siguiente que está, tenemos en la agenda? está saliendo, está saliendo todo perfecto. Hay algunos comentarios, no sé si creo que lo mencionaste. Está Francisco, Sí, está sí, sí, Leandro, está Gema, sí, que sí, siempre nos sí, están acompañando. También bien, hay tan bellos, lo queremos. apoyando la transmisión. Los queremos a Y todos. ahí para meternos un poco de lleno en lo que vinimos a hablar hoy, para vos, ¿qué es la espiritualidad? bueno, mira, el tema de espiritualidad en la actualidad, yo creo que sí, si nos ponemos a buscar en internet, que es lo que la mayoría de las personas hacen al querer adentrarse a este otro tema, pues hay mucha información, eso es una realidad. Y como hay mucha información, ahí es donde radica el principal problema el que estamos viviendo en la actualidad. Primero que nada, no tenemos que reconocer que la espiritualidad es una parte importante de cada una de las personas, porque como se viene hablando en las diferentes escritores o pensadores, tanto de la actualidad como de la antigüedad, han reconocido la importancia de este tema en la vida diaria de una persona. Eso es una de las tres partes principales que nos componen como ser, y es por eso que estamos presentando este tema en este programa, por la importancia que esto radica en nuestro vivir diario y en nuestra felicidad, que es a lo que yo creo que todos buscamos, ¿verdad? Beneficiarnos. Bueno, dejando claro la importancia de la espiritualidad, primero que nada, yo creo que tenemos que hacer la aclaración de que ser espiritual no conlleva pertenecer a una religión y la espiritualidad en sí no es una religión. Eso yo creo que es la parte que tenemos que aclarar. Es muy Sí, Por, importante eso que está diciendo Isaí, disculpame que te corte, sí, que lo que hoy queremos mostrar es eso, que espiritualidad, a muchos confundimos con las religiones, y bueno, hoy este programa es para un poco esclarecer eso. sí. Ser espiritual es reconocer que existen necesidades dentro de nosotros que no pueden ser satisfechas con conocimiento, no pueden ser satisfechas con alimentos físicos, con ejercicios, con actividades que de otra manera nosotros pensaríamos que se pueden satisfacer cualquier otra necesidad fisiológica. La espiritualidad es una dimensión interna que necesita su alimento para sobrevivir, y yo creo que es de lo que vamos a venir hablando. Muchas personas, así como sufren desnutrición física o desnutrición mental como depresión y autoestima, también pueden presentar una desnutrición o una mala alimentación en el sentido espiritual. Yo creo que sí. por eso el tema actual queremos tocar el lado B de la espiritualidad, porque imagínense, al tener mucha información contradictoria, controversial referente a lo que es la espiritualidad, de que muchas personas se encuentran con una cierta resistencia al pensar que todo esto involucra a pertenecer o tener que llegar a formar o ingresar a una religión. Entonces tratan de distanciarse de esto o lo tratan de negar dentro de sus vidas, y eventualmente eso es un problema. Entonces, me imagino que yo creo que uno de los principales puntos que podemos considerar es tratar de identificar el verdadero valor que tiene la espiritualidad en nuestras vidas. Sí, sí. Bueno, de hecho, sabes que hay un ejercicio que es bastante famoso en el coaching, que es la rueda de la vida, ¿no? Y que es donde como que tú evalúas y colocas una puntuación en cada aspecto de tu vida para que eso te ayude de alguna manera a identificar qué zona de tu vida te gustaría mejorar, ¿no?
Bueno, una de las patas es como una pizza, es como una pizza gigante. Una de las patas es, por supuesto, la espiritualidad. Y que eso muchísimas veces está asociado con tu nivel de plenitud también, o el nivel de conexión que sientes con ese algo más. Después en algún programa podríamos hacer el ejercicio, porque justo ayer lo mencioné también, así que podríamos hacerlo porque posta que es algo súper, súper útil. Pero tal como retomando, volviendo otra vez al tema inicial de la espiritualidad, sí, yo también considero que es una pata súper, súper importante, por lo menos en mi vida, en la vida de todo el mundo, ¿no? Pero en la mía es como súper, súper relevante la espiritualidad. Sí. Bueno, pues, y profundizando en el tema, yo creo que para dejar un poco, para aclarar, bueno, ya aclaramos que espiritualidad y religión no son lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de las personas entiende que existe una relación muy cercana entre lo que es la espiritualidad y la religión. Y para ello, bueno, tomé la libertad de tratar de explicar esa parte de una manera un poco más gráfica. Imaginemos que nosotros tenemos una religión y vamos a ejemplificarlo con este pequeño cubo que tiene 6 lados. Una religión es una institución compuesta por creencias, prácticas espirituales, ideologías, y todo eso lleva una cierta estructura. Esta es una estructura y es un cubo. Tenemos una religión conocida, la podemos llamar el nombre que ustedes quisieran, cristianismo, catolicismo. Tenemos otra religión que comparten estructuras, ideologías, pero ¿qué es la espiritualidad? Bueno, todas estas religiones tienen las partes que lo componen y lo que forma lo que es el cubo. Bueno, la espiritualidad son partes que componen esas religiones. Entonces, una persona puede tomar de esta religión ciertas actividades que lo pueden llegar a nutrir en el sentido espiritual en base a las necesidades que tenga el día a día. Puede encontrar otra religión, tomar lo que quiera de esa otra religión, y entonces aquí es donde partimos al nuevo fenómeno que actualmente estamos viviendo. Yo creo que la mayoría de las personas se han encontrado, como lo comentamos al principio, que tú te pones a buscar en internet, lo ves en la televisión, practica yoga, mantén las leyes universales, la ley del mentalismo, libros de superación personal. Todos ellos están compuestos por prácticas espirituales provenientes de religiones establecidas. Entonces, yo creo que ese es el lado que nosotros nos estamos centrando actualmente. ¿Cómo es que pasamos de esto a esto? ¿Y qué es lo que perdemos en esa transición? Porque eventualmente hay una diferencia, ¿verdad? De pertenecer a una religión y es de empezar a estudiar o tratar de buscar el alimento espiritual por uno mismo. Muy gráfico el ejemplo. Sí. weón. Está bueno. ¿Qué topetitud, boludo? Nosotros tipo, tenemos que empezar a implementar cositas así. Sí, es que hay personas que recuerdan las cosas con colores y formas que total. Y aparte es muy gráfico, pero está bueno eso. Igual resuena un montón con esto que estabas diciendo, lo de tomar cada una de las hojitas y de los cuadritos, de los laditos, porque sí, o sea, yo misma siento que muchas veces agarro, como que veo esto, me gustó, veo esto, agarro, me gustó. Claro, sí. Y bien dicho por Isaí, que es algo actual que nos envuelve a nosotros, las generaciones más jóvenes, que antes por ahí no era así. Sí. De eso, a como lo comentas, Jorge, es un ejemplo que muchas veces lo planteamos y es algo que tenemos que tener ese contexto. Yo creo que la mayoría de las personas tienen esa resistencia por la espiritualidad, por la vida en la que han vivido. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ayudarnos a aclarecer, porque solamente así es como superamos y podemos dar el segundo paso. Vamos a poner, por ejemplo, lo que les comenté, bueno, un ejemplo que para tratar de hacerlo más corto sobre las generaciones. Yo creo que esto ya es algo que hemos estado hablando. Vamos a poner, para simplificarlo, 3 generaciones. La generación 0, la generación 1 y la generación 2. Bueno, en la generación 0 vamos a referirnos a ella
generalizando a nuestros abuelos, por decir, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que ellos pertenecían a una religión. Pertenecían a una religión, fue una religión heredada. Si ellos nacieron en el catolicismo, murieron siendo católicos y nada de lo que pasaba en el mundo los cambiaba, los hacía parecer cambiar de idea. Ellos adoptaban todas las caras de esa religión y las mantenían en sus vidas, tanto lo positivo como lo negativo. Bueno, pero ¿qué pasa con la generación 1 que son sus hijos? Bueno, ellos, nuestros padres, ellos empezaron a vivir estos nuevos avances tecnológicos en la comunicación, donde les permitió tener un poco más de influencia de religiones cercanas a la suya, y que todo ese tema de las religiones se estuviera un poco más abierto. Entonces, tu mamá pudo haber iniciado una religión heredada de tus abuelos, pero ella, en base al nuevo conocimiento, la nueva información, dijo, ¿sabes qué? Yo opto por cambiarme de esta, me voy a cambiar ahora a esta. Porque esta comparto más principios con ella, me gustan más sus estructuras, sus limitaciones no son tan fuertes como en la otra, entonces prefiero esta ahora. Pero todavía la generación 1 de nuestros padres, todavía se podría decir que ellos manteníanse en una religión estructurada. Pero ¿qué acontece con la generación nueva? Bueno, actualmente, bueno, y no es algo que haya pasado en estos últimos años, de hecho desde 1970 se viene hablando sobre estos temas. Ha empezado un fenómeno que le llaman, que muchos lo conocen como la nueva era, la era de Acuario, la era del despertar espiritual. Tiene muchos nombres, tiene muchos orígenes, hay mucha información respecto a eso y muy, muy controversial, pero en realidad lo único que ellos comparten es que debido a que las personas han estado brincando de religión en religión, la actual juventud o la generación actual, la generación 2, como me gusta llamarla, ella ha optado por, como lo comentamos al principio, decir, bueno, la religión de mis abuelos me gustaba esto, me quedo con esto. Bueno, mi mamá conoció esta religión y de esta religión me voy a quedar con esto. Me gusta que vayan y hagan caridad, me gusta que vayan y ayuden al prójimo. Puedo quedarme con esa parte porque me hace sentir bien. Bueno, voy bien, la información se hace extensa en internet, empiezan a conocer las prácticas budistas del otro lado del mundo, otras religiones que uno no conoce, y entonces dice, bueno, de esas me quedo con esto, el yoga, la meditación, carta astral, lo que las personas consideren que le van a ayudar a su vida. ¿Y qué es lo que nos queda con todo eso? Bueno, eso nos queda con muchas partes que, como la estructura tiene un propósito, tú lo puedes agarrar un cubo, lo tiras y vas a elegir unas cartas. Ahora ya no tenemos un cubo. Eventualmente muchas personas, hay una controversia porque al no tener una estructura, sienten que esto no nos lleva a ninguna parte. Pero creo yo que eventualmente esto llegó para quedarse. Yo soy muy consciente de la ley de la entropía, que es una de las leyes universales que más me gusta, que dice que casi todo de lo complejo va a terminar a volverse simple. Y eso es una realidad, y es una realidad en la que estamos viviendo y la tenemos que aceptar. Y la vamos a aceptar para llegar el momento en el que nosotros formemos nuestra propia combinación de cubo, una estructura funcional en nuestro día a día, que esa va a ser la que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, es por eso la importancia de entender qué es la espiritualidad. Porque gracias a esta homogeneización que se está haciendo a todas las religiones, tenemos la oportunidad de conseguir lo mejor de lo que existe en el mundo. Bien. Y ese es el propósito, me imagino, de pláticas como las que estamos haciendo actualmente, de que las personas tengan esa capacidad, de que ellas puedan discernir entre si esto me beneficia o realmente no me beneficia. Eso está buenísimo. Bueno. ¿Tú sabes ahí está, sí. No, dale, Jorge, dale. No, y ahí está el propósito de este programa que le llamamos espiritualidad lado B, porque al
al nosotros tener la posibilidad de escoger lo que nos resuena de cada religión. Ahí lo perdimos por un momento. Ya vendrá, ya vendrá. Siempre, siempre vuelve, Jorge. Así que... Bueno, mientras Jorge vuelve, yo voy a comentar lo que iba a decir, ¿ok? Sí. ¿Sabes qué? Ahí volvió, ahí volvió. ¿Lo que dije? No se escucha. Decía que está bueno este programa y se llama Espiritualidad Lado B, porque al nosotros tener la posibilidad de escoger ciertas prácticas espirituales de cada religión, por ahí también podemos caer en ciertas trampas que hay también. Entonces, este tipo de programas sirve para esclarecer y lograr encontrar el mejor camino para nosotros. Y bueno, seguí hoy, yo sigue la pregunta que quería hacer. Sí, para, porque hay dos cositas que quiero comentar. Una relacionada con esto, lo que estaba mostrando Isa de los cubos, que me parece, por ejemplo, tan clave el papel de la generación 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien mi mamá no cambió de religión, estoy hablando de mi caso, ella no cambió de religión, pero yo sí siento que ella permitió abrir ese cubo. Como que de alguna forma fue la transición para poder separar los lados. Y que en base a eso, después yo comencé a tomar el lado que más me resonaba y el lado que no. Y después, obviamente, cuando ya empiezo a crecer y empiezo a meterme más y empiezo a leer y empiezo a ver y a esto, yo empiezo a detectar más qué lados son los que sí resuenan con mi cubo. ¿Sí? Entonces, por eso quería aclarar esa primera parte de que la generación 1 me parece súper, súper clave, ese desprendimiento del cubo. Y otra cosa más, que está relacionada con lo que Jorge dijo, que era. Ya lo recordaré. Así que sigamos. Se congeló de nuevo. Sí, ahí quedó otra vez sonriendo. Sí. Ahora, porque había dicho esto de que, sí, de que es tipo súper, súper importante el tema de empezar, creo yo, y que, para eso, ahí está, ya me acordé completo. Para eso nosotros hacemos este programa, porque no es que nosotros traigamos, no, esta es la verdad. No, hermano. Claro, Te invitamos a cuestionar, por lo menos, cuál es la semi-verdad que estás viviendo, y no es de que nosotros estemos diciendo, este es el camino, sino que a nosotros nos sirvió esto. Ahora, la tarea, y que es lo que yo espero que por favor cada una de las personas que están en este programa se lleve, es que empiecen a preguntarse y a cuestionarse cuál es el suyo. Empezar a identificar el suyo. Ahora sí la pregunta, Jorge. Y ahí venía la pregunta que está relacionada con lo que veníamos comentando, de cómo nosotros, Isaí, podemos identificar que esas prácticas espirituales que vos decías son las mejores o por lo menos evitar ciertos engaños. Bueno, Jorge, yo creo que este tema podemos tomarlo de dos temas, en dos partes, por decir. El primero que nada, yo creo que para identificar si una práctica espiritual es buena para mí, lo podemos ver con los resultados. Si los resultados son los deseados, es porque esta práctica espiritual me está trayendo beneficios. Y yo creo que es el principal objetivo de cualquier práctica espiritual. Sentirte bien, sentirte pleno, sentirte feliz. Pero, bueno, en otra parte, actualmente, como existen una gran cantidad de prácticas espirituales, la verdad, así como lo comentó Gemni en este programa, no vamos a venir a decirle a las personas, eso que tú haces está bien, eso que tú haces está mal. Yo creo que en cada una de las circunstancias, cada uno de la vida o como han vivido el desarrollo de su vida, les ha permitido entender qué es lo que necesitan en su momento. Y todo eso está bien. Yo creo que el enfoque que podemos darle a la espiritualidad en ese aspecto es que si las prácticas que tú, como persona consciente de tus necesidades, quieres tomar, ¿cómo puedes sacar el mayor provecho de esa práctica? Entonces, es por eso que yo estuve analizando muchas de las prácticas espirituales que están actualmente en el mercado, que están a la disposición de la mayoría de las personas y que las consumimos a diario y muchas veces sin darnos cuenta. Hay personas que dicen, yo no soy espiritual, pero van en su auto poniendo audios de relajación y eso ya es espiritual. Entonces, esa es la parte en la que uno tiene que empezar a ser consciente. Entonces, para poder llegar a ser consciente de que una práctica le estamos sacando el mayor provecho posible,
es importante entender los principios espirituales que esa práctica contiene, que yo creo que son los fundamentos o los pilares que la componen y que es realmente la que te otorga el beneficio directo. Imaginemos, yo creo que el hablar de los principios es técnicamente, lo podemos ejemplificar con el hecho de que una persona puede ir caminando de aquí a otra ciudad y le pueden tomar 3 días y un esfuerzo considerable, pero estamos conscientes de que si se sube a un auto, ese transcurso le va a tomar mucho menos tiempo y la fatiga va a ser, y el resultado va a ser mucho más rápido. Entonces, aquí es donde entra la parte esa de los principios espirituales. Para ello, iba a poner como ejemplo, más o menos para tratar de esclarecer este punto. Imaginemos actualmente, en la actualidad, hay muchas personas, muchos escritores que hablan de manera directa o indirecta de una de las verdades o principios espirituales muy famosos, que es la ley del mentalismo. Esta ley del mentalismo la encontramos en pláticas motivacionales, la encontramos en pláticas de superación personal, en mucho contenido antidepresión y en general. Bueno, esta ley del mentalismo, muchas de las personas, al no tener conocimiento del principio espiritual que la compone, muchas veces el resultado que desean puede tardar mucho tiempo del que ellos están esperando. Entonces, yo creo que esto es algo de lo que es el beneficio directo de conocer los principios. ¿Por qué? Porque imagínense, una persona tú le puedes decir, todo es mental. Y va a decir, ok, todo es mental. Escribe en la mañana una plana de lo que quieres 100 veces. En la tarde otras 10, otras 20 y en la noche otras 20, así hasta que se cumpla. Pero estamos conscientes de que pueden pasar días, meses, años y la persona puede llenar cuadernos enteros de lo que quiera que se cumpla y realmente muchas veces no se cumple. ¿Cuántas personas no escriben, me voy a ganar la lotería? Pero ¿cuántas personas realmente se han ganado la lotería? Entonces yo creo que ahí es donde entra el principio, por decir, yo aprendí el principio espiritual de la ley del mentalismo gracias a un libro muy conocido que yo creo que en todo el mundo lo conocen, que es la Biblia. La Biblia para mí, lejos de ser un libro que pertenezca o esté encasillado a una religión, es el libro con mayor influencia espiritual que ha existido a lo largo del tiempo de la humanidad y va a seguir existiendo. Eso es un hecho. La Biblia no va a ser destruida, van a pasar generaciones y ella va a seguir existiendo. Sí, igual, en lo personal, yo considero que va a llegar un punto en el que esta va a sufrir una actualización y va a absorber más libros, porque la Biblia en sí para mí es la recopilación del conocimiento de la humanidad en todos sus aspectos. Cualquier historia, cualquier acontecimiento que te pase como persona, como ser, la Biblia siempre tiene una respuesta para ello y te lo explica de una manera en la que lo puedes asimilar. Bueno, dejando claro este punto, retomando la parte del principio espiritual de la ley del mentalismo, ese principio lo podemos tomar de un verso que viene en la Biblia como referencia, es Hebreos 11:1. En este nos dice que la ley del mentalismo, su principio espiritual es la fe. Y la fe no pertenece a una religión. La fe es una ideología que nosotros tenemos, es una manera de pensar. Y la Biblia lo define en Hebreos 11:1 de esta manera. Dice que la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Es la demostración evidente de realidades, aunque aún no se contemplen. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener esta idea, este principio bíblico aclarecido en tu cabeza y después utilizar la ley de la mentalidad? Entonces, cuando tú dices, bueno, puedo escribir una plana con lo que yo quiera, pero si yo no tengo claro el principio de cómo es eso, esa plana simplemente van a ser más letras, van a ser más números y pueden tener un resultado, porque si tú vas caminando a un lugar, eventualmente vas a llegar. Pero el tener claro los principios te ayudan a que ese camino sea mucho más fácil y mucho más rápido. Y yo creo que esa es la parte importante.
Tú sabes que eso cuando estás diciendo, me pareció tipo súper interesante, porque alguna de las conversaciones que nosotros tuvimos, Isa nos comenta, ¿no? Como que la Biblia es el origen de muchas de estas enseñanzas espirituales, estas prácticas. Y cuando mencionabas esto, que ahora ya me quedo, Hebreos 11:1, ¿es? Sí. Ajá. Fíjate tú que para mí es lo mismo que traducen en otras que hemos hablado aquí, que es por ejemplo esto, lo de la ley de atracción, de que bueno, que lo sientas primero para que después eso se replique, lo de correspondencia, bueno, como es adentro o afuera. Y también me hace acordar muchísimo, obvio que tengo que mencionar a mi padrino el día de hoy también, y mi padrino que habla acerca de esto, de sentir primero como que esta nueva identidad que como que ya es, para que eso se pueda replicar. Entonces, básicamente, fíjate tú, y que eso también es algo que después yo empecé a notar cuando empecé a echarle ojo a varias religiones y todo esto, es que muchas tienen enseñanzas en común, ¿sí? Solo que te lo dicen de formas diferentes, te lo dicen con palabras distintas, pero la raíz es la misma. Claro, Y que eso también me pasó, comentarito más y listo, que eso también me pasó cuando yo empecé a estudiar coaching. Yo ya había estudiado desde hace un montón de años metafísica. Y yo cuando empecé a estudiar coaching empecé a encontrar cosas de metafísica en coaching. Entonces yo decía, pero en metafísica le llamamos cristalizaciones, pero en coaching le llaman creencias. Como que empecé a hacer esa conversión y dije, pero ¿cómo puede ser que sea algo similar? Nunca había pensado de que coaching podría ser similar a metafísica. Bueno, así puede pasar con todo lo que se te ocurra. Está muy bueno eso. Sí, déjame solo hacer una aclaración con respecto a lo que dijiste de charlas que tuvimos anteriormente. Los invitamos a que vayan a ver los otros videos que tuvimos, también hablando un poco relacionado con esto que estuvimos hablando, de la fe, la ley de atracción, los conceptos. Y también que si les está gustando el contenido, que dejen su like y que se suscriban. Y porque vi en las estadísticas, estuve viendo que hay muchas personas que ven nuestro contenido, pero ¿Y que no no están están suscritos? Y lo perdimos a Jorge. Lo perdimos. Ahí volvió. Pero ¿no están suscritos? Que no estén suscritos hasta ahora. Les rentaba. No, pero está bien, está muy bien. Me encanta, Jorge. Vamos haciendo publicidad. Buenísimo. Cierto. Pero se suscriben a los dos canales, ¿eh? A los dos. Cierto, sí, a los dos canales. Los estoy mirando. Ajá. Es buenísimo. Súper interesante eso, Isa. Me parece que está bueno. Sí, la verdad que yo me he beneficiado bastante de, como lo comenté al principio, esa vida que tuve de un inicio muy enfocada en esta parte de la religión. Y aparte, no solamente eso, sino del estudio bíblico como tal, me ayudó a tener una base fuerte en lo que son los principios espirituales. Y en base a eso, muchas de las prácticas que actualmente adopto en mi vida, yo las paso por ese filtro, porque como entiendo los principios, es como cuando una persona busca mantenerse sano físicamente, dice, bueno, para poder mantenerme sano tengo que saber qué es lo que como. Entonces empieza a ver los alimentos, ve cuánto azúcar tiene, cuántos carbohidratos, empiezas a tener, pero para poder entender eso, tuviste que tener una preparación y un conocimiento previo de lo que es realmente saludable y lo que no es realmente saludable. Entonces yo creo que esa es la parte de la espiritualidad que tenemos que prestar atención. Poder entender qué es lo que hace una práctica espiritual saludable y qué es lo que no la hace. Porque tenemos claro que como existe una gran cantidad y esto ya se hizo un mercado, actualmente podemos decir que la espiritualidad se ha convertido en un gran mercado, así como lo hizo en el sector de la alimentación, donde te venden anabólicos, te venden suplementos alimenticios. En la espiritualidad no quedó exenta a esto. Tú puedes encontrar en internet muchas prácticas espirituales y no van a ser económicas. Hay personas que dicen, Tom, te vendo un retiro espiritual de tantos días en una isla y te cuesta tanto. Entonces, me río porque tú sabes que yo una vez hice un retiro, así me fui a la Riviera Maya, a hacer un retiro.
Y me acuerdo que mis hermanos me recargaban mal porque decían, esta no sé qué, pagó tanto para conectar con la Pachamama. Sí. En realidad, igual eso en realidad había sido una excusa, seamos honestos. Había sido una Sí, excusa para ir. No digo que esté mal, pero lo que digo es, ¿sabes qué me hiciste acordar? Una vez, no voy a decir nombres, tipo, porque no viene al caso, pero hay un chabón, tipo, conocido, relacionado con el coaching y no sé qué más, Ajá. que me acuerdo que en su momento estaba vendiendo una mentoría uno a uno, ¿sabes? Que estas mentorías, que es un programa para que tú logres aquello que quieres lograr y no sé qué, ta. Y resulta que en su momento me había ofrecido esta mentoría y yo le había hecho tipo, che, está todo bien, gracias, pero no, en este momento no la voy a hacer. Y me acuerdo que se habían puesto tipo re intensos con el tema de para vender la mentoría, boludo. Entonces Ajá. decía, pero tú realmente quieres mejorar en tu vida. Es como que empiezan con un discurso para venderte el producto, es como que empiezan también a manipular, a decir, mira, pero realmente, porque mira que entonces si no inviertes eso, entonces quiere decir que en realidad no quieres mejorar en tu vida, como que viste, como tú Sí, misma te estás te limitando. manipulan, sí. Tremendo. Entonces yo, sinceramente, porque ya no es que yo te digo que, uff, la superada, la tengo re clara, no, pero yo digo, mira, qué loco, porque una persona que quizás tiene a esta persona tipo re idealizada, y que no tiene como tanta conciencia de decir, che, esto a mí no me resuena, entonces yo no lo hago porque no me resuena a mí, pero hay personas que tipo no van a tener ese control o esa conciencia y se van a dejar llevar por el tema de la manipulación. Entonces, eso es lo que me parece súper, súper recontra peligroso del lado de la Sí, espiritualidad, sí. porque estamos tocando, cuando trabajamos en esto, tipo que hacemos cosas, es un tema que hay una responsabilidad que hay que tener, porque estás tocando la fibra, ¿me entiendes? De un ser. Entonces, como muchas Claro. veces eso te termina transformando en un negocio, que no es que te digo que no es que Ajá. puedas vender cursos o vender mentorías, véndelas, pero lo que voy es a qué precio vas a venderlas. Vas a obtener gente que se inscribió porque las manipulaste, porque las Sí. chantajeaste. Como que eso me parece re turbina mal, y que me parece que tenemos que estar súper, súper atentos a eso. Y que ahí es donde es súper clave el tema del autoconocimiento para nosotros poder identificar, che, Ajá. esto lo estoy haciendo en base a qué, me resuena, es parte de mi Sí. cubo, quiero que sea parte Claro, de sí. mi cubo. Sí, sí. Eso, me parece súper, súper interesante el explorarlo y el darse cuenta también. Sí, sí, Sí. Ujú. no, Sí, decía que Gem tiene razón de intentar de identificar a veces ciertos productos que nos quieren vender. Va a volver, va a volver. Tranquilo, ahorita vuelve mejor. Digo de, a ver, tal vez Ahí está, captar. ¿Volví? ahí volviste, ahora sí volviste. Dale. No, que me pareció muy interesante que lo que decías vos, justamente el programa tiene un poco ese objetivo de intentar identificar a veces qué prácticas espirituales a veces nos están intentando convencer o un poco manipular, que se ¿Sí? está viendo mucho en las escuelas de yoga, ciertas capacitaciones como decías vos, que utilizan prácticas, técnicas coercitivas para captar personas que están en cierto estado emocional que por ahí son más fáciles de captar. Sí, 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 sí. Sí, y la verdad yo creo que, así como lo comentó Gemi, yo no pienso que esté mal que existan personas que quieran tomar el negocio de la espiritualidad como un estilo de vida, un medio de subsistir. Es aceptable, cada quien puede hacerlo si les funciona, está bien, porque al final de cuentas ese es el propósito, ayudar a otros. Te pueden, es como, yo creo que como un ejemplo claro, todos tenemos el libre albedrío para elegir de qué manera recibir ese alimento espiritual. Hay personas que les gusta cocinar en su casa y ellos van a Sí. hacer su platillo, lo van a hacer a su gusto porque les gusta la manera en cómo lo sazonan y está bien. Pero hay personas que no tienen el tiempo, que a lo mejor ellos tienen a una persona que les cocina en su casa o ellos compran comida ya procesada en el mercado y también es aceptable. Lo único que uno tiene que entender en este aspecto de la espiritualidad es que el alimento espiritual, ya sea que tú lo hagas, que tú lo busques o que tú lo compres, al final de cuentas tiene que ser consumido por la persona para que tenga efecto. Y yo creo que ahí es donde entra lo principal. Hay personas que pueden pagar un curso para irse a un retiro y
y realmente su beneficio no es en sí beneficiarse de ese sentido espiritual, y van y regresan igual, y dicen, no me funcionó. ¿Pero por qué no te funcionó? Porque para que una práctica espiritual te funcione, el principio espiritual tiene que estar incluido en ella. Porque yo creo que eso es lo que es como el pegamento de esas prácticas para que realmente nos sean de provecho, de que la persona lo entienda. Si no, sería información como cualquier otra información que uno tiene. Y ahí es donde radica el problema actual de la mayoría de la información que se encuentra en la línea. Te desglosan las prácticas espirituales y les meten mucho, como se podría decir, relleno, que te van dando la dosis necesaria, pero realmente es solamente para que sigas consumiendo. Entonces, cuando uno empieza a descubrir los principios espirituales, empiezas a decir, ok, esa práctica espiritual es de calidad. Entonces, la puedo tomar, la puedo digerir y la puedo aplicar en mi vida porque yo ya entiendo el concepto. Y al igual que esto, me gusta mucho hablar sobre la Biblia en ese aspecto porque la Biblia no te dice, ley del mentalismo, haz esto para que te funcione. No. Muchos dicen que es complicada, pero en realidad yo creo que lo que tiene de complicado la Biblia no es en sí lo que está escrito en ella, sino los prejuicios que están alrededor de ella. Imaginemos, la Biblia fue un libro que fue prohibido para la mayoría de las personas por miles de años, donde si te miraban con uno, ibas a la horca o a la hoguera. Entonces, ese miedo colectivo que está sobre este libro es algo que todavía seguimos arrastrando. Entonces, muchas personas, al estar frente a ella y la quieren empezar a ver, su parte instintiva de no verlo es muy fuerte porque fue muchas veces utilizada como un medio de control y de manipulación, porque así como lo comentaste, Gemi, las prácticas espirituales tienen su contraparte. Por decir, yo tengo la parte bonita de una práctica espiritual que me hace sentir bien y todo eso, pero tengo la contraparte que me puede hacer sentir culpa, que me puede hacer sentir remordimiento. Entonces, es importante identificar que ambas partes, las dos partes que pertenecen a una práctica espiritual, porque al final de cuentas, como todo, así como yo creo que en los alimentos, como el ejemplo que pusimos, todo en exceso también es malo. Entonces ahí es donde entra el equilibrio, tratar de buscar ese equilibrio. Eh, en lo personal, yo sí recomiendo a las personas que si quieren tener un mejor beneficio de las prácticas que actualmente realizan en su vida, ya sea la que hagan, tanto físicas como mentales, como sociales, como grupales, todo en general, es importante que las complementen con conocimiento de ellas y el lugar que actualmente que conozco donde puedes encontrar un conocimiento más fuerte de estos principios es la Biblia. La Biblia, el Corán o los libros antiguos que se han escuchado, todos ellos contienen los principios espirituales que componen la mayoría, o si no es el caso, la totalidad de todas las prácticas en las cuales estamos involucrados al día a día. Y entonces, y al final de cuentas es solamente eso. Entre mejor beneficio quieras en tu vida, evidentemente siempre va a existir la responsabilidad de uno, la preparación y el conocimiento de eso. Entonces, así como volvemos a lo anterior, las estructuras funcionan con el propósito con el que están. Entonces, cuando uno ya empieza a tener sus prácticas espirituales y su conjunto de prácticas espirituales, tiene que buscar la manera de cómo integrarlas. Y la única manera de poder integrar esas prácticas es con conocimiento. Con conocimiento y conocimiento que realmente sea comprendido por la persona. Claro, que se haga carne, ¿no? Sí. También el conocimiento. Y que muchas veces también ese conocimiento es cuando lo empiezas a incorporar, a llevar en la práctica también. Sí. Que en coaching lo vendríamos a decir que es como que pasar por el cuerpo, porque Sí. ahí es como que empiezas a asimilar muchísimo mejor la información. Sí. ¿Cuáles dirías, Isa, cuáles tips podrías dar para que una persona conecte mejor con la espiritualidad? Con la espiritualidad que te hace bien. Yo creo que uno de los principales tips que uno tiene que aplicar en su vida es reconocer
que no lo sabemos todo y que no lo podemos comprender todo desde un inicio. Amén. Reconocer también que al reconocer esto, de que no lo conocemos todo, también esto nos lleva a la otra parte, de que Ahí todo tenemos lo a que eso. muchas veces Ya va a pensamos, volver. sí, Para muchas que te veces, como lo fuiste y ahora comentaste, Henry, volviste. No. ok, imagínate, otro de los tips es cuestionar todo lo que queremos consumir. Y yo creo que una de las cosas más importantes también es como tú lo comentas, y no es como para contradecirte, pero sí es algo importante. Hay muchas personas que se le pasan su vida diciendo, esto resuena conmigo. Entonces, bueno, esa parte de resonar conmigo y no resonar conmigo, esto es directamente proporcional a la cantidad de conocimiento que tú tengas referente al tema. Entonces, si tu conocimiento es limitado, evidentemente muchas cosas no van a resonar contigo porque no van a estar en ti. Entonces, ahí es donde también una parte, reconocer que aunque hay cosas que no resuenan con nosotros, muchas veces esas cosas sí son necesarias para nosotros, pero como no tenemos el conocimiento de ellas, nunca van a resonar con nosotros porque no los conocemos. Entonces, es importante ser abiertos en ese aspecto. Hay prácticas que a lo mejor no nos van a gustar al principio, pero hasta que nosotros nos adentremos a ellos, las reconozcamos, las conozcamos, las comprendamos, entonces ya después de ello podemos hacer nuestra autovaloración y decir, bueno, y una vez que ya obtuve el conocimiento, obtuve la práctica y después de eso vi los resultados, yo ya puedo decir más objetivamente si resuena o no resuena conmigo. Porque ¿qué Ok. pasa? Nos volvemos muy quisquillosos en esta parte de las prácticas espirituales, de que si la persona dijo un concepto que yo no estoy de acuerdo con él, ya no me resuena. Si la persona hizo un ejercicio que me ocasionó una fatiga mental o emocional, ya no resuena conmigo. Pero ¿qué pasa con ello? Muchas veces le estamos dando la espalda a prácticas que realmente pueden llegar a ser de provecho de nosotros, porque si algo de ello lo tomamos como no resuena porque está contradiciendo ciertas ideas que ya tenemos preestablecidas, no nos permite crecer, porque la única manera de crecer es buscando las partes en las cuales no somos débiles y son las primeras que sufren. Entonces ahí es donde entra la parte, el primer tip, ser abiertos, tratar de, no les digo vayan al internet y agarren todas las prácticas espirituales y empiecen a practicarlas todas, no, tampoco es el caso. Porque tú sabes que, no, igual posta que sí me resuena eso que estás diciendo, de estar como un poco más abierto y experimentar. Pero tú sabes que me estaba acordando de una práctica que fue medio famosita, creo que el año pasado fue que que yo empecé a leerlo por varios lados, que es esta práctica de, si me voy a ir al carajo, lo anuncio desde ya, de asolearse el ano. Pues tiene sentido. Entonces me acuerdo que tipo había empezado un montón de gente a decir, sí, tengo más energía, porque me estoy, tipo, se ponían a las piernas abiertas al sol a solearse el ano. Y yo me acuerdo de ese momento, yo dije, tipo, che, está todo bien, pero a mí no, que no me suena ponerme ahí explayada a solearme. Ahora que Isa dice esto, no sé. Tremendo. Pero bueno, no sé. Sí, atención, que uno, lejos de las prácticas espirituales, hay que ser consciente. El ser espiritual es una parte importante del ser humano, pero ese ser humano no solamente está compuesto de parte espiritual, sino que también está compuesto por una parte física y una parte mental, que las tres tienen que vivir en armonía. Entonces, ese es un punto importante porque la lealtad empieza por uno mismo. Eso es algo que tenemos que reconocer. Si una práctica espiritual que yo quiera realizar va a lastimar mi parte emocional o mi parte física, yo tengo que reconsiderarla si la tengo que hacer o no. ¿Por qué? Porque la lealtad tiene que empezar por uno mismo. Porque en el momento en el que yo esté haciendo algo para lastimar mi autoestima, para lastimar mi cuerpo,
internamente ya vamos a empezar a crear un conflicto y ese conflicto evidentemente va a traer sus consecuencias. Entonces, eso es algo también que es importante. Yo creo que es uno de los principales tips. Cuando en las prácticas espirituales se está adentrando más a la parte de la manipulación, donde tienes que hacer ciertas cosas que te pueden llegar a hacer sentirte culpable para recibir cierto beneficio, cuestiónate. Mi parte emocional, la estoy escuchando estoy escuchándola porque muchas veces caemos en el punto de que la educación, la cultura ha opacado a esta parte emocional, a esta parte mental, donde a las personas les dicen, ¿sabes qué? No te puedes quejar, no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes, tienes que controlar esa parte. Entonces empezamos a sofocar esta parte y esa parte deja de tener esa voz y ese voto y dice, pues haz lo que quieras, igual ya lo haces. Y eso siempre va a va a acarrear un conflicto interno. Entonces, tenemos que tener conscientes de lo principal que tenemos que hacer es que si una práctica espiritual no solamente te beneficia en el sentido espiritual, sino que tenga y vea por las otras partes equitativamente. Porque muchas de ellas se pueden llegar a afectar y posiblemente no lo sientas porque en tu manera de crecer ya ha sido muy atacada y dices, bueno, pues, ¿qué es más un tantito? Pero yo creo que por ahí se inicia. Se trata de iniciar en la parte de que la persona tiene que ser íntegra, empezar a analizarse a sí mismo y en base a eso empezar a procurar, porque a lo mejor en ese momento mi parte emocional es débil para soportar una práctica espiritual muy fuerte. Y no necesariamente significa que no la voy a hacer parte de mi vida, significa que quizá tengo que esperar, quizá tenga que buscar algo que me haga crecer en los aspectos que actualmente están más bajos para después ya comenzar con prácticas un poco más complejas. Yo creo que una de las cosas que me gusta el tema sobre la Biblia es que como yo la aprendí como una escuela para niños de historias bíblicas, mi influencia con ella fue un poco más fácil que en la mayoría de las personas cuando ya eres adulto, porque a mí me contaban las historias. A mí me contaban las historias de Jonás, de Elías, de Ruth, de todos esos personajes de la Biblia. Yo me sé sus historias de una manera hablada, de una manera más natural. Entonces, al escuchar lo que les ha ido, lo que les aconteció, cómo lo sobrellevaron, el mensaje que tenían que llegar a aprender, todo eso a mí me sirvió porque en base a eso yo pude ver su reflejo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que una persona tiene la edad del conocimiento o de las historias que ha adquirido. Por decir, cuando una persona lee un libro, los años de experiencia que la persona te está reflejando en ese libro, en realidad tú puedes decir, ya obtuviste ese conocimiento en años. O sea que hay personas actualmente que si tú te pones a escuchar esas historias bíblicas que tienen más de 7000 años, técnicamente podría decir que tienes más de 7000 años de conocimiento, de experiencia. Y ahí es donde radica yo creo que el verdadero beneficio de cultivarse en las partes principales. No en el hecho de conocer tantas prácticas espirituales que se encuentran al día a día, sino más que nada enfocarse en entender los principios. Porque imagínate, una frase tan simple como lo que es la palabra fe, que muchas personas ni siquiera se ponen a entender qué en realidad es fe. Y la Biblia te lo explica de una manera muy clara y concisa. Y la explicación de la Biblia, evidentemente, si tú lo aplicas al mentalismo, el resultado lo va a cortar en una gran medida, porque cuando una persona dice, bueno, necesito tener fe para aplicar la ley del mentalismo, tengo que tener fe que lo que yo escribo ahí se va a cumplir. Cada vez que tú lo escribes ahí, aparte de la fe, estás utilizando la ley del mentalismo y es como si estuvieras siendo un catalizador para que esas prácticas se cumplan en el menor tiempo posible. Entonces, y luego ahí llegamos a la parte, bueno, ¿y qué es tener fe? Bueno, tener fe es tener una expectativa segura. Ah, ok, una expectativa, ¿qué es una expectativa? Esperar algo que naturalmente se va a cumplir con seguridad. Ah, ok. Y entonces ahí vas como conectándote a los principios básicos que al final de cuentas el resultado va a ser considerablemente diferente. Y al igual que este ejemplo, la Biblia tiene para todas las leyes universales, tiene sus ejemplos de la misma manera simples,
sencillos y directos. Inclusive, no solamente los tiene una, sino que a lo largo de todo lo que es el libro puedes encontrar el mismo principio de diferentes maneras en diferentes contextos para que no quede una duda de su aplicación y cómo es que funciona. Porque para mí, yo siempre es algo que lo he tomado como personal. Para mí la Biblia es el manual de usuario del ser humano en todos sus aspectos, en el aspecto social, físico, espiritual y general. Entonces, cuando aprendemos a verla de esa manera y no como un libro meramente religioso, es cuando realmente podemos conseguir sus beneficios. Conseguimos sus beneficios y esos beneficios los podemos llevar a la práctica con toda la información. Entonces, aquí ya es donde integramos la era moderna, la nueva era o como lo quisiéramos llamar, con todo lo que ya tenemos anteriormente, porque todo eso no lo vamos a tirar a la basura. Son miles de años de información, de conocimiento que ha funcionado. ¿Y por qué sabemos que ha funcionado? Porque estamos aquí. El ser humano como humanidad ha sobrevivido, hemos sobrevivido a muchas catástrofes globales y vamos a seguir sobreviviendo mientras sigamos manteniendo los recursos que tenemos y aprendemos a gestionarlos de la manera correcta. Está buenísimo. Ahí Me Pancho hizo un parece muy comentario. interesante esa, Voy a esa leer. mirada que dice ahí. Sí, sí. Hizo un comentario. Dice, la espiritualidad es la conexión con lo más divino que es el universo y su energía. Y como cada ser humano es un universo, es universo en sí. Muy lindo. Muy lindo. Pero súper interesante eso. Isa, eso me gustó. Me gustó el enfoque que estás dando. Y lo que estás explicando. Y esta coherencia. No, para reforzar un poquito lo que dice Isaí. Dale. Voy. Dale. No, que quería hacer una pequeña acotación que siempre, yo sigo mucho a Laín García Calvo y él siempre dice que la Biblia es un gran libro de desarrollo personal y de emprendimiento, que va muy, muy relacionado con lo que está diciendo Isaí. Mira, esto me gustó. Es más, ¿tú sabes qué idea me vino? Dije, ay, che, me voy a instalar una de estas aplicaciones para que manden frases diarias como para ir digiriendo de a poco. Y otra cosa que también pensé fue que qué importante esto, lo de saber, lo de estar consciente de esta coherencia entre estos tres aspectos, ¿no? De lo que es el mundo emocional, lo que es el espiritual y lo que es el físico. Eso me parece también súper importante, porque el equilibrio entre esos tres es lo que nosotros experimentamos como un bienestar y como esta plenitud. Bien. Así es. Me parece muy bueno. Así que, bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. Son las 12 por acá. Muchísimas gracias, Isaí. Tipo, Sí. me encanta. Posta que sincera, o sea, siendo honesta, más allá de que estén las cámaras encendidas ahora, no, siempre es súper enriquecedor hablar contigo. Posta. Siempre es como hay algo interesante que traes como para que uno se cuestione. Y eso me parece maravilloso. Y por algo lo hemos elegido, ¿no? Nada, pues muchas gracias. Por algo lo hemos elegido. Sí, así es. Sí, Bueno, ¿cómo te sentís, Isa? Cuéntame. La verdad me sentí muy cómodo. El tema es un tema de muy gran interés para mí. Ciertamente yo creo que es algo que con Carla, mi pareja, ella siempre me ha dicho, es que tú lo predicas a diario. Pues sí, yo lo predico porque es algo que me interesa. Siempre es bueno compartir eso con las personas porque yo creo que eso es lo que me hace a mí obtener bienestar. Una de las prácticas espirituales, desde luego, que se hacen es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, me sentí muy a gusto en lo que fue el desarrollo del tema y la verdad estoy muy agradecido por su invitación. Qué bueno. Y Y quiero por cierto, quiero parte 2 gracias. también, ¿eh? Sí, Quiero está parte bien. 2. Parte 2. Quiero agradecerle a Carlita que estuvo trabajando en backstage por allá, por favor. La parte Aplausos a técnica. Carla. Muchísimas gracias por bancar y por Gracias, estar Carla, ahí. gracias. Sí, por Sí. aguantar. Bueno, trapitos acá no, Sí, Isaí. no, sí. Pero bueno, Es que muchísimas realmente gracias. hay una frase que dicen que el 80% del éxito de todo hombre en su mayoría pertenece a una mujer, entonces podemos afirmar que Y ahí tiene a la dueña. sí, la Mira, ley del 80-20. por ahí ya mencionaron. Ah, Idea ok. para
Idea para una parte 2, que el invitado cuente varias de las historias de la Biblia. Me gustó. Sí, la verdad hay historias muy bonitas de la Biblia que realmente valen la pena ser contadas. Yo creo que en su totalidad la mayoría de las personas no consiguen verlas o leerlas porque anteriormente estaba escrita en un lenguaje un poco más rebuscado, pero como actualmente hay versiones con lenguaje moderno, ya se hace más fácil su lectura como historia. Inclusive hay libros para niños donde extraen todo ese conocimiento y te lo ponen en una historia un poco más digerible, que la verdad vale la pena enseñarles a nuestros hijos desde pequeños, porque las historias como la del hijo pródigo, la de Job, la de Ruth, son historias que realmente nos dejan un beneficio espiritual y moral muy fuerte. Que si creamos pilares con esos principios en nuestros hijos, en nuestras personas que nos rodean, vamos a poder construir una sociedad mucho mejor en el futuro. Está bueno. Hay otros comentarios, dicen muy bueno el programa, saludos chicos, muy interesante todo, abrazos. Gracias a todos que están ahí apoyando. Muchas gracias. Gracias. Se cuidan mucho, nos vemos el domingo que viene a las 11 de la mañana, Portugal. Se me cuidan. Chao. Chao.